Secundaria tercer grado. Lengua materna. Requerimientos de información. ¿Qué tal? Me da mucho gusto encontrarnos una vez más. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a otra emisión de la estrategia Aprende en Casa. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Yo soy Brenda Maldonado y como ya lo saben, tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Todo esto como un recurso que les apoyará a continuar con su aprendizaje. El nombre de esta sesión es Requerimientos de Información. Y a la distancia, pero trabajando en equipo, ustedes y nosotros, revisaremos el aprendizaje esperado, emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios, particularmente lo que tiene que ver con información para diferenciar entre requerimientos específicos de información que se establecen en los formularios. Antes de iniciar, les recordamos que es indispensable atender a las recomendaciones que debemos seguir. Continuemos cuidándonos. No olvidemos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. Y en caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Sumar a nuestros hábitos de estudio, buenos hábitos de higiene y alimentación. Nuestra salud es lo primero. Ténganlo presente. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Además, otro punto muy importante. ¿Ya hicieron algo de activación física? Tengan presente que si hacemos ejercicio vamos a sentirnos mucho mejor. Para esta sesión de requerimientos de información, los materiales que vamos a necesitar ya los conocen. Su cuaderno, un bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos que, en la medida de lo posible, tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo del trabajo. No se vale quedarse con ellas. Para resolverlas, consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a los retos que aquí les propondremos. Para comenzar, les compartiremos el fragmento de una lectura que nos pareció muy interesante. Se titula Acta de nacimiento es indispensable para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en México, señala INEGI y UNICEF. Aunque el 98% de la población en México cuenta con un acta de nacimiento, todavía existen miles de niñas, niños y adolescentes que carecen de este documento por vivir en zonas rurales, comunidades indígenas alejadas o condiciones de alta marginación, informaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al presentar la publicación Derecho a la Identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México. Los estados del sur y centro del país concentran las más bajas coberturas de registro. Tal es el caso de Chiapas, donde solo el 63% de las niñas y niños menores de 1 año cuentan con registro de nacimiento, seguido por Guerrero, con el 72.7%, Oaxaca, 74%, Tabasco, 75.5%, Quintana Roo, 77.1%, Puebla, 72.2%, y Morelos con el 78.3%. Asimismo, se observa que en los municipios con mayor porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena y con un grado de marginación que oscila entre alto y muy alto, es donde se concentra la mayor cantidad de población sin registro de nacimiento. Cuando una niña o un niño no está registrado y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento,
no puede acceder a sus demás derechos, tales como protección, salud o educación, ni a las mismas oportunidades de desarrollo que otros niños. El acta continúa siendo uno de los principales requisitos para ingresar a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios, así como para acceder a servicios básicos de salud y seguridad social. Entre las consecuencias que trae consigo la carencia del acta de nacimiento están la exclusión y discriminación para niñas y niños y una mayor exposición a riesgos como la trata de personas, matrimonios forzados o adopciones ilegales, destacó el representante de UNICEF. Por su parte, el presidente del INEGI dijo que la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional al derecho a la identidad. Permite que a las niñas y los niños al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad y una familia. Además, les otorga la capacidad jurídica y les permite poder beneficiarse de otros derechos fundamentales. Sin embargo, de la población total en México en 2015, el 0.8% no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a 1.003.702 personas, señaló. Muy interesante. ¿Se han puesto a pensar en la importancia de contar con su acta de nacimiento? Independientemente de que este documento nos da identidad como personas nacidas en México, quedan asentados nuestros datos y además es el primer documento de identidad. El acta de nacimiento es un requisito para muchos trámites que realizamos a lo largo de nuestra vida. ¿Conocen algún otro documento que contenga nuestros datos personales que también sea un requisito para realizar trámites? Muchas veces, al hacer diversos trámites, debemos requisitar un formulario, es decir, cumplir con la información solicitada, llenando los espacios en blanco. Cuando somos pequeños, corresponde a los adultos realizar ese llenado, pero conforme crecemos, nos veremos en la necesidad de aprender. ¿Para qué pueden solicitarnos llenar un formulario? Si recuerdan, al ingresar a cada ciclo o nivel escolar, han tenido que llenar diversos formularios, ya sean de inscripción o para solicitar una beca. También para ingresar a un lugar o como parte de un historial de salud. Y más adelante lo haremos cuando necesitemos, por ejemplo, solicitar un empleo o tramitar nuestra credencial de elector con fotografía. Ahora bien, la información que ahí se nos solicita debe coincidir con nuestra documentación oficial. De lo contrario, puede suceder que no admita nuestra solicitud y como consecuencia no obtengamos el trámite o servicio que requerimos. Pero, ¿qué les parece si me acompañan a ver un video donde dos compañeros están enfrentándose al llenado de un formulario? Observemos. Listo, ya firmé y con eso terminamos. ¿Cómo que firmaste, Daniel? Somos menores de edad. Bueno, Luna, use mi nombre. Ya sé que a nosotros nos corresponde escribir nada más el nombre. Muy bien. ¿Revisaste la CURP? Sí, estaban los 18 caracteres. ¿Comprobante de domicilio? Listo, con código postal y todo. ¿Revisaste la vigencia? ¿Vigencia? Sí, la vigencia de tu comprobante de domicilio. Ah, cierto. Debe ser actual, máximo de hace 3 meses. Correcto. ¿Qué estás haciendo? Pues guardando. Pero, ¿y los documentos? Ya, aquí llevo el formulario. Sí, pero los documentos que debes de llevar con tu formulario. ¿Cuáles? Ay, Daniel, pues de donde sacaste la información para llenar tu formulario. Pero ya no tengo la información. A ver, saca tu formulario nuevamente. Préstamelo, por favor. Sí, pero verás que ya todo está correcto. Pues sí, ya están todos los datos, pero dime por favor qué dice en el recuadro. Con el formato se deberán adjuntar los documentos que acrediten la información. Ya ves, hay que leer detenidamente las indicaciones para el llenado de un formulario. Tienes razón, pero ¿debo de llevar originales o copias? De nuevo, dime por favor qué dice. Debo adjuntar... aquí está. Acta de nacimiento, CURP, identificación vigente con foto
Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad. Perfecto, llevaré copias. Bueno, eso está bien, pero no olvides las originales. ¿Por qué? ¿No se supone que con las copias es suficiente? Ahí no dice nada de copias, te están solicitando documentos. Eso quiere decir que deben de ser originales. En ocasiones puede aclarar que debes traer copias, pero los originales para confirmar que los datos correspondan. Ah, perfecto. Ahora sí ya me quedó claro. Pero de todas formas llevaré copias y presentaré las originales. Muchas gracias, Luna. Ya me voy y después te cuento cómo me fue. Bueno, qué bien que Daniel tuvo el apoyo de Luna y qué excelente consejo. Debemos leer detenidamente las indicaciones y los requisitos que se nos presentan en los formularios, pues de lo contrario cometeremos errores que podrían desencadenar un retraso importante en nuestro trámite o hasta la cancelación del mismo. Al igual que Daniel y Luna revisaban un formulario, ustedes también se pueden encontrar en situaciones similares, en la que es importante leer con detenimiento y prestar mucha atención a la información que se requiere incluir en un formulario, ya sea para realizar la inscripción a alguna institución, para solicitar un trámite o un servicio. Recordemos que un formulario es una plantilla que debe de ser completada con ciertos datos, que pueden variar de acuerdo con el trámite que se va a realizar. Dentro de los datos que nos solicitan comúnmente se encuentran nombre completo, edad o fecha de nacimiento, dirección, grado último de estudios, lugar de nacimiento, fecha en que se registra la información solicitada y varios más, según el carácter específico del trámite o servicio que vayamos a realizar. Hay otros datos que los formularios ya contienen, como puede ser sexo, estado civil o escolaridad. En estos casos solamente se marca la opción de acuerdo con las instrucciones de llenado o simplemente con una X o una palomita en los espacios designados para ello. Con el uso de la tecnología nos hemos encontrado con formularios en los que las celdas despliegan la información, facilitando el trabajo del usuario, quien únicamente deberá seleccionar la opción correcta, como cuando se solicita indicar la entidad federativa, es decir, el estado de procedencia. En esos casos, el sitio de Internet contiene todos los nombres de los estados de la República y el solicitante solo debe indicar a cuál pertenece. Hagamos un paréntesis, pues es importante mencionar que todos estos referentes son información, entendiendo esta como un conjunto de datos que aportan conocimiento y que son comunicados o compartidos con un determinado fin. Ahora bien, si nos vamos a la clasificación de los diversos tipos de información, la que se coloca en un formulario entra en la clasificación de información personal. Dicho con otras palabras, es aquella que le pertenece a cada persona, es decir, que viene de un individuo concreto, el cual puede decidir con quién compartirla o a quién ofrecérsela. Ya que estamos aclarando conceptos, quiero que abordemos otro: requerimiento. Por requerimiento nos vamos a referir a las solicitudes que los formularios hacen para que puedan tramitarse. Entre ellos, desde luego, están el de ser llenados, presentar documentación para corroborar los datos que se presentan y enviar o presentar el formulario en cierto periodo. Es importante atender los requerimientos de la forma que se solicitan en los formularios. Por ejemplo, si se requieren documentos originales o copias, si se requiere una cierta cantidad de ellos, si se aceptan documentos alternativos o no, si estos documentos deben estar validados mediante algún sello o firma de alguna dependencia. Conforme crezcas, te encontrarás con formularios más complejos que tienen requerimientos muy específicos en cuanto a la presentación de la información. Uno habitual es el documento sobresellado, el cual lleva la firma en el borde,
para verificar que no se haya abierto con antelación. Algunos de estos formularios generan a su vez nuevos formularios. Ciertos documentos de viaje, por ejemplo, obligan a llenar un formulario con datos a fin de obtener otro documento que a su vez hay que llenar. Hay que tener cuidado. Como parte de los requerimientos de un formulario, que puede haber información que no llenemos, sino que la llena el funcionario o la persona que recibe nuestro trámite. Usualmente se identifican con la leyenda "para uso oficial", para ser llenado por el funcionario. Es importante que efectivamente dejemos esas partes sin responder, pues no solo nuestro trámite se puede cancelar o ver retrasado por llenarlo, sino que en muchos casos tampoco tenemos la información adecuada para llenar esas secciones. Recuerden, en un formulario es importante seguir las indicaciones para que el trámite que solicitamos se atienda adecuadamente. En el ejemplo que sus compañeros dieron en el video, había una serie de requerimientos, como presentar, junto con el formulario, documentos oficiales, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y otros más. Permítanme poner un ejemplo y traer otro concepto que nos puede confundir. El concepto al que me refiero es el de requisitos. Si bien debemos proporcionar la información que nos pida cada uno de los documentos que llenemos, es posible que además de dar información debamos cumplir ciertos requisitos, es decir, condiciones como haber cumplido ya una determinada edad o tener una calificación superior a 8. Los requerimientos consistirán en presentar documentos oficiales que avalen el cumplimiento de esos requisitos y que a la vez ratifiquen que los datos corresponden a lo que colocamos en los diversos campos o espacios destinados para dicha información en el formulario. Pasemos a la práctica. Seguramente estarán pensando en preguntas como estas. ¿Qué tipo de dudas surgen al interpretar un formulario? ¿Qué se recomienda antes de llenar un formulario? ¿A quién recurrir en caso de dudas? ¿El formulario ofrece apoyo para resolver dudas? ¿Hay fechas específicas para llenarlos? ¿Qué dicen las letras chiquitas de los formularios? ¿Qué tipo de exploración requiere este tipo de documento antes de llenarlo? Revisemos este ejemplo. Es un formulario de inscripción a nivel bachillerato. Primeramente, observamos los datos de la institución que genera el formulario. Inmediatamente después, el nombre de este formato seguido de las instrucciones. No deben pasar por alto leerlas detenidamente. Esto les evitará cometer errores y verse obligados a repetir el llenado. En el caso del formulario que vemos, se indica que debe de ser completado ya sea en la computadora o con letra de molde, marcando con una X los recuadros y en su caso utilizando mayúsculas en todas las respuestas. Después continuamos con la información. Nombre completo, iniciando por el apellido paterno, luego el materno y posteriormente el nombre o nombres. En los siguientes campos, solicita indicar con una X la opción de carrera solicitada. Indicaremos también con una X el sexo y colocaremos nuestra edad a 2 dígitos. También se solicita la nacionalidad y, según sea el caso, lugar de nacimiento o el país, en caso de ser extranjeros. Es momento de poner la fecha de nacimiento. En este tipo de formularios, primero se anota el día, luego el mes y finalmente el año. Es común que en los formularios nos soliciten la clave única de registro de población, CURP. Esta información, como mencionaron sus compañeros en el video, está compuesta por 18 caracteres, es decir, un conjunto de letras y números que se obtienen de nuestros datos personales. Otro dato que se solicita es el estado civil. Continúa la información de la escuela de procedencia, es decir, donde estudiamos el nivel anterior. En el caso de ustedes,
es la secundaria. También se requiere información acerca de nuestro estado de salud y servicio médico, datos de localización, domicilio, teléfono, correo y en este caso hasta red social. Vean el recuadro que dice documentos solicitados. Estos son parte de los requerimientos y si ponemos atención nos solicitan original para cotejar y copias. Viene también un paréntesis para que el personal, en este caso de servicios escolares, marque el cumplimiento de la entrega de los documentos. ¿Para qué nos lo solicitan? El certificado da validez al nombre de nuestra escuela de procedencia y al promedio que asentamos en el formulario. El acta de nacimiento debe concordar con nuestro nombre, fecha y lugar de nacimiento. La CURP es una clave que otorga la Secretaría de Gobernación y debe coincidir con los datos de nuestra acta de nacimiento. El comprobante de domicilio sirve para verificar los que registramos en el formulario y enviar notificaciones. Parece mentira, pero muchas veces para algún trámite o incluso situaciones de emergencia es necesario contar con esa información, por lo que los comprobantes deben ser de instituciones reconocidas, ya sea prestadores de servicios gubernamentales o comerciales. Cartilla de salud, obviamente de instituciones autorizadas y que den fe de nuestro estado de salud actual. En el ejemplo que estamos viendo, incluso se solicita un documento en el caso de los extranjeros radicados en nuestro país que acrediten que son residentes temporales, llamado Forma Migratoria 3, abreviado FM3. ¿Se dieron cuenta? Si leemos con atención y vamos siguiendo las instrucciones, el mismo formulario nos va llevando de la mano para realizar el llenado. Pero de verdad es importante que pongan mucha atención, porque aunque los formularios pueden ser similares, cada uno tiene sus particularidades. En ocasiones, por ejemplo, antes de enfrentarnos al llenado de formulario, nos encontramos con una convocatoria. Como podemos observar, contiene descrito un proceso a seguir, es decir, una serie de pasos. Acompáñenme a dar lectura. Enviar los requisitos en un determinado formato a una cuenta de correo, por lo que de forma implícita aquí está el primer requisito. Es decir, una condición que es necesario satisfacer: contar con una cuenta de correo para enviar información y recibirla. Posteriormente vienen enlistados una serie de documentos a entregar por esta vía. De nuevo aparece la constancia de estudios, acta de nacimiento, CURP y resultado de test de orientación vocacional. Viene ahí un enlace para realizar esa prueba, para contestarla en línea y posteriormente descargarlo. Y si ponemos atención, incluso viene la palabra ojo, entre signos de admiración y con color rojo. Nos indica otra serie de requisitos pendientes de entregar en las instalaciones del campus. Y nuevamente con rojo aparecen las fechas. Notamos que el color rojo nos advierte porque, a diferencia del resto de información que se puede enviar por correo electrónico, esta información se debe de entregar de manera física. Estos requisitos son un recibo de pago y fotografías. Un dato muy importante: cuando completamos un formulario, lo normal es que nos soliciten una firma autógrafa. Con esto me refiero de nuestro puño y letra. Al realizar este acto, firmar, estamos confirmando que toda la información que colocamos es fidedigna y que coincide con la documentación que presentamos. Por ello, la información que proporcionamos debe estar verificada con documentación oficial, la cual se obtiene de nuestros datos personales, por lo que es imprescindible ser muy cuidadosos al momento de llenar un formulario. Tengan presente que la información que les solicitarán seguramente será cotejada contra documentos oficiales que la respalden, por lo que se deberán presentar documentos como acta de nacimiento para verificar nombre y fecha de nacimiento,
CURP, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses y que puede ser de un servicio como telefonía, luz o pago predial, certificados de estudios de instituciones oficiales. En el caso de las personas que tienen la mayoría de edad, deberán presentar identificación oficial como la credencial del INE, su cédula profesional o pasaporte. Llenar formularios es una necesidad para tener acceso a determinados servicios, para obtener un trabajo, ingresar a una escuela o poder viajar al extranjero. Durante estos minutos repasamos la diferencia entre, por un lado, rellenar con información los campos de un formulario y por otro, algo que es distinto pero a la vez complementario. Cumplir con requerimientos como la presentación de documentación oficial para validar los datos anotados. Recuerden el consejo de leer detenidamente todos los campos para comprender qué es lo que debemos describir en cada espacio. No olviden ser cuidadosos y poner atención a los requerimientos a cumplir para que su experiencia sea exitosa. Realizar estos trámites con atención nos evitará tener que llenar una vez y otra vez el formulario. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios. Lo anterior, para que cuenten con más elementos y podamos diferenciar entre requerimientos específicos e información que se establecen en los formularios. Llegó el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, ya se lo esperaban, ¿verdad? Pues sí, les tenemos un reto. Revisen diferentes formularios, tanto impresos como electrónicos. Léanlos detenidamente. Anoten la información que se solicita en los espacios correspondientes. Verifiquen que la escriben exactamente como aparecen sus documentos. Y para finalizar, observen las instrucciones. Hagan una lista de los documentos que deben de llevar con su formulario y en qué caso piden copias u otras acciones. ¡Listo! Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión, hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Brenda Maldonado y Alberto Ábrego. Les esperamos muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta pronto. Si tienes